Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y seguimos trayendo teoría al canal. Si recordáis, hace unos días traje un primer vídeo sobre aspectos generales y líneas principales de la apertura española o Ruy López. Hemos traído también vídeos teóricos y más en concreto sobre la defensa berlinesa y la variante del cambio, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el ataque Marshall o también Gambito Marshall. Por lo tanto, todos estos vídeos los tenéis juntos en una lista de reproducción, es la primera que os sale aquí arriba y es importante ver al menos el vídeo genérico para tener aspectos e ideas fundamentales o generales sobre esta apertura. No vamos a entrar en ellos para no repetir pues los conceptos, y no dejéis de ver al menos esa línea o ese vídeo general, que es muy interesante, y luego en caso de que estéis interesados en una defensa berlinesa, una variante del cambio, pues ya los tenéis disponibles y en el día de hoy tratamos este ataque o Gambito Marshall. Por lo tanto, vamos con la posición. Estamos ya en la apertura española Ruy López. Si caballo F6 era la defensa berlinesa y tras A6 hay dos variantes principales: capturar con el caballo con el alfil, el caballo en C6, entramos en la variante del cambio, o retirar el alfil a A4. Tras caballo F6, la línea puede continuar con este enroque en corto, alfil E7, y tras torre E1 se jugaba aquí este B5. Tampoco vamos a ir comentando cada jugada como hemos hecho en ese vídeo pues más genérico, y aquí las blancas tienen que retirar el alfil a B3 y las negras se enrocan en corto. En caso de no enrocarse en corto, hay que recordar, si se juega este D6, entraríamos en líneas cerradas y, por ejemplo, tras un C3 con la idea de romper en el centro, también retirar el alfil a C2 en caso de que las negras jugasen este caballo A5, pues aquí la línea principal indica enroque en corto para las negras, H3, y aquí hay varias posibilidades. Estamos entrando en variantes cerradas, caballo D7, variante Karpov, alguna idea puede venir con un F5 y alguna ruptura central, también retirar este caballo a B8 o quizás a A5, entrando en las variantes Breyer o Chigorin, que también veremos, y la idea con esta retirada del caballo de C6 es poder lanzar el peón a C5. Por lo tanto, ideas también para las blancas, aparte de este D4, pues sería llevar este caballo vía D2 y F1 a G3 o incluso a E3 en alguna línea para tener control e incluso en algún momento pues ir saltando a la casilla de F5, que es una casilla de más ataque. No obstante, aquí las negras se enrocan para no desviarnos, y tras este C3 las negras tienen todavía dos continuaciones: jugar un D6 entrando en estas líneas cerradas también que hemos comentado, o jugar un D5 directamente y entraríamos en el ataque Marshall. Vamos a continuar con unas jugadas, aunque luego volveremos más en profundidad, ya que ahora tras estos movimientos veremos las posibles líneas que hay para jugar con blancas la anti-Marshall, y es no entrar con esta línea en D5. Comentar que aquí las negras básicamente están entregando el peón de E5 y aquí suelen venir cambios en D5, E por D5, caballo por, y tras capturar ahora con el caballo el peón de E5 se recaptura por parte del caballo llegando a esta posición. En caso de que las negras jueguen este caballo F6, entramos en la partida que se jugó en Nueva York en el año 1918 y que Frank Marshall, de ahí viene el nombre de ataque Marshall de toda esta línea, que trajo una novedad, y es cuando jugó este D5, a la que José Raúl Capablanca, que estaban disputando ese match, pues lógicamente no estaba preparado. Por lo tanto, fue una partida épica. Os la voy a poner en los comentarios, lo voy a fijar, y de verdad que no dejéis de verla, porque si no la conocéis es muy instructiva. Además fue uno de mis primeros vídeos que hice, por lo tanto hay problemas de sonido, también algo de imagen, más nervios, aunque todavía los hay, pero desde luego, aunque no es que lo esté haciendo bien, ni mucho menos ahora, creo que pues vamos mejorando estos pequeños temas técnicos. Por lo tanto, muchísimas gracias también por las aportaciones que vais haciendo, y este caballo F6 a día de hoy sí que se considera algo
no muy bueno y que concede a las blancas algo de ventaja, ya que al retirar el caballo a F6, debido a que tiene un ataque por parte de la torre y el alfil, pues hasta en 2 ocasiones y solo está defendido por la dama, pues como vemos ya bloquea a este alfil o esta diagonal de tener control o cierto control por parte de las negras. Como vemos, las negras han cedido un peón a cambio de conseguir iniciativa y este caballo F6 pues a día de hoy no es lo mejor, aunque es jugable. Otra posibilidad para defender este caballo es jugar este alfil B7 y el problema está que aunque se defiende este caballo por segunda vez, pues de momento este alfil ya se ha retirado de una diagonal bastante importante, como vamos a ver también en alguna línea yendo a G4 tocando la dama, y realmente ya no tiene proyección. Por lo tanto, lo mismo, por un lado las negras buscan esa iniciativa y con este alfil B7 lo estarían frenando. Por lo tanto, aquí lo más jugado por parte de las negras es jugar este C6 para defender 2 veces al caballo, y tras D4 las negras aprovechan para jugar este alfil D6. La torre se tiene que retirar ya que está atacada y como vemos ya tanto dama como los 2 alfiles pues están controlando y tocando de una manera bastante importante el flanco de rey, que como vemos el hándicap que tienen las blancas, aparte de tener un peón de más, pues es que este alfil, que es la única pieza desarrollada, prácticamente no tiene proyección en la diagonal y todas las piezas en el flanco de dama, incluido la dama, pues están sin desarrollar. Esta torre sí que se ha desarrollado y está activa en esta columna, pero como hemos visto pues se ha movido en varias ocasiones para capturar una pieza. Por lo tanto, vamos a volver a esta posición más adelante y ahora, antes de entrar en esta posición, pues volvemos un momentito antes y tras este C3, como decimos, las negras tenían la posibilidad de jugar este D6 o jugar o entrar de lleno con el ataque Marshall, pero las blancas tienen opciones para no entrar en esta línea, se llaman anti-Marshall, y de aquí no se juega este C3, sino que las blancas tienen varias opciones. Una de ellas es jugar este A4. Este A4 evita que las negras jueguen este D5 entrando en la Marshall, como comentamos, y en caso de que no hagan nada las negras y coloquen este peón o adelanten el peón a D5, pues las blancas pueden aprovechar para capturar en B5. Hay ataque sobre la pieza y el peón de A6 y este peón está clavado, ya que si captura caería la torre. Por lo tanto, este A4 evita el D5, por lo tanto de ahí viene el nombre anti-Marshall, y la línea a seguir por parte de las negras es un B4, D3, D6, A5, ganando un poquito más de espacio por parte de las blancas, evitando que este caballo también pudiese saltar en algún momento o acompañar este peón al peón de B4, y en esta posición se suele jugar un alfil E6. Los alfiles se suelen cambiar. También las negras siguen manteniendo ideas de retirar el caballo, por ejemplo, a B8 para hacer un C5, y como comentábamos en esta posición, pues este caballo se puede reubicar hasta llevarlo hasta G3. También en algún momento posterior puede haber alguna ruptura en el centro, pero como vemos ya, o como vamos a ver a continuación, hemos salido de las ideas de este ataque Marshall. Esta es una de las opciones. Otra opción es jugar un H3, y lo que hace este movimiento es controlar y evitar que controla la casilla de G4 y evita que ya este alfil se pueda desarrollar, como vamos a ver en otras líneas, a G4 y clave el caballo de F3. Por lo tanto, aquí la continuación para las negras puede ser este alfil B7 y tras D3 la línea puede continuar con un D6. Nuevamente ya no se juega este D5. Además, este alfil se ha desarrollado por la gran diagonal y de alguna manera podemos entrar por transposición en posiciones o variantes como la arcángel, que la veremos también en otro vídeo aparte. Por lo tanto, una tercera opción para las blancas para evitar ese anti-Marshall y no jugar este C3, como veíamos, para que se juegue este D5, era este A4 por parte de las blancas, también este H3 o D4 directamente. Esta línea para las negras de alguna manera es algo peligrosa y bueno, pues tiene varias líneas muy interesantes,
De momento las negras juegan D6 y tras C3, con la idea de reforzar el centro y en caso de que las negras capturen en D4, pues se recaptura con el peón de C y así las blancas mantienen un centro bastante importante. En esta línea las negras juegan este alfil G4, no existe el H3, por lo tanto el alfil está clavando al caballo y tras alfil E3, como vemos, las blancas se dejan un peón, aunque realmente no lo están haciendo y es mejor capturarlo, no capturarlo, perdón. La línea principal continúa con E por D4, C por D4 y tras una posibilidad por parte de las blancas de adelantar uno de los peones, se suele jugar caballo A5, se toca el alfil, este se retira a C2 y a su vez defiende ya el peón otra vez de E4. Por lo tanto, y como digo, no es recomendable capturar este peón de E4, ya que si se hace tras este alfil E3, como vemos, caballo por E4, aquí pueden venir los problemas y tienes que conocer muy bien la línea, ya que puedes perder fácilmente. De momento las blancas juegan este alfil D5, están tocando a dos piezas y única para mantener la partida viva es jugar este dama D7. Lógicamente no se pueden defender los dos caballos, este caballo te está cayendo, pero la contestación para las negras es jugar este D5, voy a bajar un poquito a lo mejor el sonido, y se está atacando este alfil. Si este alfil se retira, lógicamente te está entrando un D4, el caballo hay que recordar que está clavado por la acción del alfil y la dama, y aquí las blancas, para no perder ese tiempo retirando el alfil, suelen entregar la pieza ganada, ¿no?, anteriormente. Por lo tanto, alfil por H7 con jaque, tras rey por H7, las blancas capturan este peón y tras dama F5 la partida continuaría. No es muy aconsejable, aunque conozcamos esta línea, de capturar con el caballo como hemos visto en E4, ya que en esta posición las blancas cuentan con cierta ventaja. Además, en cuanto a peones, ya tienen un peón de más y aunque lógicamente habría que jugar la partida, pues de ahí que tengan esa ventaja. Por lo tanto, en caso de no jugarse este C3 con las blancas para evitar un D5, pues tenemos estas tres opciones llamadas anti-Marsal con este A4 directamente D4 o se me han ido ahí todas las flechas, este A4, D4 o incluso este H3. Por lo tanto, vamos a continuar con esta posición en la que las negras se enrocaban. Un 90% de las partidas que llegan hasta este punto es para jugar esta Marsal. Para esto tenemos además el vídeo. Por lo tanto, se juega este C3, se puede jugar este D6 como hemos comentado, entrando todavía en posiciones cerradas, pero tras este D5 tenemos el ataque o gambito Marsal. Como hemos comentado, las negras entregan un peón a cambio de tener más actividad, y tras los cambios que podemos ver nuevamente y así de alguna manera pues también los profundizamos, caballo por D5, aquí es donde se ganan las blancas el peón, y en esta posición pues lógicamente hay que defenderlo con el peón en C6. Por lo tanto, llegamos ya a esta posición en el tras este alfil D6 por parte de las blancas, la torre se tiene que retirar y aquí realmente solo hay una continuación para las negras para seguir con esa agresividad, con esa iniciativa y mantener algo de intensidad en la partida, ¿no? Hay otras posibilidades, la más recomendable es jugar este dama H4, ya que tras dama H4, como vemos, se toca el punto de H2. No es mate, el rey lógicamente se tiene que retirar, también puede entrar en algún momento esta torre o una de las torres a la columna abierta y las blancas sufrir. Por lo tanto, tras este dama H4 que vemos en la posición, antes comentar que hay otras posibilidades para las negras. Por ejemplo, este dama C7. Con este dama C7, como vemos, hay doble ataque sobre el punto de H2, pero es verdad que tras retirarse el peón o moverse hacia H3, lógicamente el alfil está dando un jaque, pero rápidamente el rey se retira, y aquí tras jugar un alfil F5 por parte de las negras, pues realmente las blancas ya pueden jugar un caballo de 2. La idea es traer incluso este caballo a F3
y de alguna manera ese ataque ha terminado para las negras y las blancas están mejor. Otra posibilidad para las negras es jugar directamente este alfil F5, pero como vemos ahora podemos mover directamente este caballo, un dama F6, una jugada pues desarrollando pieza, pero tras caballo no llevándole a F3 sino en esta ocasión a F1, también nos vale para tener controlados por ejemplo el punto de H2. Por lo tanto, tras este dama H4, que es lo más recomendable, aquí podríamos pensar por parte de las blancas en jugar un H3 para defender este ataque doble que hay sobre el punto de H2, pero realmente sería un error y nos llevaría a perder la partida con las blancas, ya que vendría un sacrificio de pieza en H3, G por H3 y tras dama por H3 pues hay muchísimo ataque sobre la posición. Podemos ver dos líneas para intentar frenarlo, una de ellas ambas recomendadas por la máquina, pero lógicamente pues son o terminan siendo, si no perdedoras, pues con muchísima ventaja para las blancas. Puede ser este torre 5, se pierde la calidad, pero es que además tras esas jugadas pues puede venir esta torre incorporándose al ataque a E8, puede venir este caballo D2 para intentar defender en F1, pero tras torre por E5 y jugar este caballo F1 se pueden doblar torres en la columna ya abierta y como vemos pues hay ataque sobre la dama, también sobre el caballo de F1, también la dama de H3 está tocando dicho punto y realmente las blancas no tienen respuesta. Se puede jugar este alfil D2 para controlar esta posibilidad por parte de las negras, pero aquí se puede jugar un torre H5 con ideas ya de mate en H1 y para frenarlo pues hay que entregar la dama. Por lo tanto con ello cae la partida, o bien en esta posición tras este dama H4 que hemos visto, H3 que no es lo recomendable, y tras los cambios llegamos a esta posición, no hacer este torre E5 y por ejemplo jugar un F4. El problema está que tras dama G3 con jaque rey H1, esta dama ya controla este punto, caballo por F4, alfil por, y ya las negras tienen mate en H2. Por lo tanto se puede defender con la torre en E2 dicho punto, pero tras traer nuevamente una de las torres a la casilla de E8, pues realmente esta torre está tocada, no se puede retirar de controlar la casilla H2, y si se retira la torre para evitar alguna captura, pues lógicamente esta torre puede entrar en E1 y realmente tocar dama y dar un jaque al rey. Por lo tanto la partida está muy favorable para las negras. Y llegamos a esta posición con este dama H4, hemos visto que H3 no es de lo mejor para hacer y aquí las blancas tienen que responder con G3. Además está atacando a la dama, lógicamente la dama no se puede retirar por todo esto que hemos comentado y para mantener la iniciativa o la agresividad pues no se puede retirar hacia una casilla más defensiva y tiene que jugar dama H3. Y aquí hay tres posibilidades para las blancas básicamente para continuar la partida. Y en estas líneas se suele jugar un alfil E3, quizás es la variante más jugada y más popular, que se conoce más o que se juega más a día de hoy, y ya para comenzar este caballo no debe capturar este alfil, ya que si lo captura pues de alguna manera se abre la columna también para esta torre y sobre todo para este alfil que de momento pues está completamente bloqueado y no tiene fuerza en la diagonal. Por lo tanto, si se captura el alfil en E3, es verdad que se ha ganado, por decirlo de alguna manera, caballo por alfil, pero realmente pues se está perdiendo nuevamente fuerza y las piezas blancas se están activando. Por lo tanto, en esta posición lo normal es jugar este alfil G4, se está atacando a la dama se retira y como vemos ya hay opciones de mate. Si el alfil viene a F3, pues sería inevitable dar el mate con la dama en G2. No obstante, de momento sería un poquito pronto, ya que si alfil F3 ahora para dar este mate, las blancas de momento tienen esta defensa con dama F1. Por lo tanto, en esta posición y tras torre a E8, trayendo una nueva pieza al ataque, las blancas pueden jugar este caballo D2, pueden jugar este caballo en D2. Como vemos, este caballo también controla esta casilla de F3 para evitar que al menos de momento pues el alfil ataque, y tras torre E6 también incorporando, pudiendo doblar torres por parte de las negras, pues las blancas pueden jugar este A4, también tienen algo de contrajuego
en el flanco de dama y de alguna manera tienen o están teniendo una posición más oxigenada, ¿no? Está este caballo F3, también este dama F1, de alguna manera están conteniendo pues ese ataque con la dama en H4, H3 que estamos viendo, y esta es una de las posibilidades, este alfil E3. Otra posibilidad para las blancas es aquí jugar este torre E4. La idea de este torre E4 es poder llevar la torre hasta H4 y así expulsar a la dama del ataque. Por lo tanto, tras esta posición, lo que las negras pueden jugar es este G5. Y aquí, bueno, con ambas piezas tienes que saber lo que juegas, lógicamente. Como vemos, este G5 evita o controla la casilla de H4 y a la torre pues no puede llegar hasta ahí, pero realmente es un peón que está o que puede estar muy vulnerable. Puede ser una trampa también para las blancas si no se conoce esta línea, y en caso de capturar para las blancas están perdiendo la partida, ya que a este movimiento y alfil por G5, dejando de alguna manera pues la defensa bastante destruida, por decirlo así, viene este dama F5, hay doble ataque sobre la torre y el alfil y además no hay defensa. Podríamos pensar en jugar este torre G4, como vemos está defendido por la dama y puede haber alguna descubierta bastante seria, además protege al alfil, pero tranquilamente se come la torre, y en caso que dama por G5, alfil por y realmente pues se ha perdido la partida porque tienen las blancas pieza de menos. Por lo tanto, importante saber en esta posición que no se puede capturar ya que existe este dama F5, y también hay que recordar que este alfil pues está contribuyendo a la defensa o al control de las casillas de F5 y G4. Por lo tanto, es una segunda posibilidad, y como tercera y quizás la más fuerte para las máquinas, aunque no es la más jugada, puede ser este alfil por D5. Con este alfil por D5 pues eliminamos a este peligroso alfil, controlamos esta diagonal de algún ataque al menos momentáneo, pero tras la captura por parte del peón pues las blancas pueden jugar dama F3 para controlar ahora sí con la dama esta diagonal. No obstante, las negras tienen este alfil G4, se expulsa la dama puede capturar en D5 y además está tocando este alfil de D6. No obstante, no se puede capturar, y aquí si las negras hacen algún movimiento aleatorio y capturamos, pues realmente este alfil viene a F3 y con la dama en G2 pues lógicamente ya no hay defensa alguna, por lo tanto habría mate. La línea a continuar o a seguir en esta posición es llevar la torre de A a D8, no para defender el alfil, como ya decimos que no se puede capturar, pero sí para generar algún tipo de descubierta. Por lo tanto, tras dama C6 la torre puede venir a C8 y estamos en posiciones de tablas. Por lo tanto, hay que conocer bien también esta línea. Tampoco se puede capturar en esta posición, ya que te viene un alfil F3 y posterior mate en G2 con la dama, y en este tipo de líneas, para evitar pues unas tablas en esta posición, la dama puede venir a H1 o venir a una posición defensiva y intentar defender la posición y comenzar a desarrollar las piezas. Por lo tanto, vamos a volver un momentito. Tras este dama H4 no se puede jugar este H3, jugar este G3, y en caso de que la dama venga a H3 por parte de las blancas hay tres posibilidades, ¿no? Tres continuaciones. Este alfil por D5, que quizás pueda ser la más fuerte, también muy jugada este alfil E3, o llevar la torre a E4 con la idea de expulsar a la dama de H3. Por lo tanto, hasta aquí esta introducción a este ataque Marshall. Vamos a ver rápidamente o de una manera genérica pues los puntos principales, y es que aquí, en caso de jugarse este enroque en corto por parte de las negras, si se juega este C3, las negras pueden responder ya con el ataque Marshall. Hay varias posibilidades para evitarlo, las anti-Marshall, que puede ser un A4, un D4, como hemos visto, también un H3, pero en caso de que se entre con este C3, pues las negras pueden jugar este D6 más tranquilo, variantes cerradas, o jugar este D5 y entrar así de lleno en el ataque o gambito Marshall.
Posteriormente, tras esta posición, se jugó en esa partida famosísima, que además no os he comentado que Marshall la tuvo mantenida o la mantuvo en secreto durante 7-8 años para jugarla contra algún jugador de alguna manera que mereciese la pena, y vaya que sí mereció la pena mantenerla escondida cuando la jugó en 1918 contra José Raúl Capablanca, porque es una partida épica. Tiene un ataque brutal por parte de Marshall, pero luego la defensa y la contestación por parte de Capablanca es auténticamente genial, ¿no? Por lo tanto, este caballo F6 no era muy bueno para evitar este doble ataque por parte de la torre y el alfil. Tampoco era del todo muy correcto jugar este alfil B7 para defenderlo, ya que aunque se defiende, las negras pierden ataque, y sí jugar este C6 D4, y tras alfil D6 y retirar la torre, pues las negras cuentan con este ataque bastante potente ya en el flanco de rey, también acompañado incluso por este caballo, y las blancas tienen un déficit de desarrollo, como vemos en todas las piezas del flanco de dama, y tampoco este alfil de B3 que, bueno, pues no tiene mucho control sobre las casillas, ¿no? Prácticamente no juega nada. Tras estas posiciones venía este dama H4, hemos visto que no se puede jugar H3 por las líneas que llevan a la derrota, y tras este G3, si jugamos con negras, pues hay que jugar este dama H3 para mantener la intensidad, buscar algún tipo de mate en G2, y aquí a este movimiento pues había estas tres respuestas, ¿no? Este alfil por E5, también este torre E4 para atacar la dama y que se retirase, y también este alfil E3 que era lo más jugado hasta día de hoy en este tipo de posiciones. Por lo tanto, nos mantenemos en contacto, vamos hablando, y buen resto de Semana Santa. Un saludo, chao.